Mi historia, como la de todos nosotros, comienza en la fuente de la creación y comienza saliendo de Dios para materializarnos en un plano en que la tarea es regresar al Creador, es regresar al conocimiento de nuestra divinidad. Entonces, desde ese lugar, cuando entramos a nuestro cuerpo físico, que fue lo que me pasó a mí también, cuando entramos al cuerpo físico, el alma se le olvida que estamos aquí para regresar al Creador, que somos uno con Dios y empieza a entrar en Maya, que es la conciencia cósmica, no la conciencia cósmica, es la ilusión cósmica. Maya es la ilusión cósmica. Entonces, así pasé mis primeros años de la vida y bueno, estamos aquí todavía, pero en esa conexión, siendo niña, en esa conexión todavía, antes de que entre la programación y los adultos y todo lo que tienes que hacer, cuando todavía somos niños, creo que ahí empieza mi historia de esta encarnación, como en la conexión con Dios, en la conexión con los mundos y los planos que no son necesariamente físicos o visibles, ajá, que todos tenemos acceso cuando somos niños. Los niños están más conectados al plano astral, que ahí de ahí venimos. Entonces ahí fue creo cuando empezó todo como recordando desde niña que esa verdad lo sabemos todos, que somos seres divinos, mágicos, que la magia es posible, que todo es posible. Lo sabemos cuando somos niños. Esto estaba presente y luego llegó la adolescencia y se me olvidó. Se me olvidó y entonces llegué y a la universidad y fue el momento de decidir qué carrera elegir y elegí derecho porque sabía que haría a mis padres y a mis abuelos sumamente orgullosos por continuar ese linaje de estudiantes, etcétera, del ITAM, de la familia, y fue muy buena experiencia, pero definitivamente puedo decir que hubo como mucha, tal vez turbulencia yendo por ese camino, porque mi alma sabía que tal vez ese no era lo que más me gustaba, ser abogada y ser abogada corporativa. Muy joven, como a los, bueno, no muy joven, pero relativamente joven, a los 23 años, fundé mi primer despacho, cofundé mi primer despacho de abogados. Todavía era un estudiante y se presentó la oportunidad que el socio, bueno, les cuento la historia de eso, de cómo, eso, bueno, que se Sí, presentó sí, la sí, oportunidad, adelante. gracias, de, yo estaba trabajando en un despacho de abogados, ya llevaba como año y medio, casi 2 años, y ya me había hecho como, pues bastante eh, asertiva con el conocimiento que estaban estando ahí. Y el socio dijo, escuché decir, si alguien trae un cliente nuevo, nosotros le damos el 5% del proyecto. Yo dije, ay, buenísimo, ¿no? Entonces, pues yo salí y busqué un cliente y lo conseguí, ¿no? Entonces, cuando llegué, era una aerolínea. Entonces, cuando llegué con mi jefe directo y le dije, oye, conseguí esta aerolínea para este proyecto, él me dijo, espera, no lo traigas a este despacho, vamos a salir, usar este cliente como nuestro primer cliente, salimos, fundamos un nuevo despacho y él era un abogado ya de más años, un poco más experto, entonces fue como, ok, entonces eso me llevó a abrir el primer despacho. Después, como a nivel personal, no hubo una compatibilidad para seguir trabajando juntos, entonces nos separamos y abrí mi segundo despacho. Esto fue unos pocos años después, como unos 3 años después. Y entonces estaba ahí, hermanas, estaba ahí, estaba en mi despacho, ¿no? Que en el nuevo despacho estábamos teniendo clientes, gracias a Dios todo estaba fluyendo bien. Estábamos en el World Trade Center, nuestras oficinas en el World Trade Center. Yo me vestía así del tacón y el vestido así, precisamente de todos los días. Y tenía como, o sea, como te dice en el cuento, como el checklist de lo que te dicen que tienes que hacer para ser exitoso, ¿no? Exitoso, no feliz, porque feliz y exitoso nos enseñan como cosas diferentes, pero exitoso. Entonces, eh, sí, como el despacho y y ya les conté esa historia. Y yo me sentía absolutamente vacía y perdida y incluso miserable. Estaba teniendo relaciones interpersonales tóxicas, estaba en mi densidad, tenía que tocar el fondo. Y fue justamente después o sea, pues de lo que se sintió como mucho tiempo ahí, un día me rendí. Un día me rendí y hablé con Dios y le dije como, Dios, ¿sabes qué? Ya, me rindo, eso no tiene ningún sentido esta vida humana, no soy nada especial, no venimos para algo más, o sea, caí total en la ilusión,
¿no? En la ilusión total. Solamente venimos aquí para nacer, crecer, reproducirnos y morir y se acabó. Y justo cuando como que sentí que, o sea, total caer en la ilusión, ese día, esa noche, fui a un retiro espiritual de AA. No fui como participante, ya había ido antes al programa, que es muy hermoso y lo respeto y lo honro, pero esta vez fui como staff, fui como voluntaria. Y entonces en el programa me asignaron al escuadrón de oración. En el escuadrón de oración estás orando toda la noche, estás en vela toda la noche orando por los que están trabajando. Entonces fue muy hermoso. En el escuadrón éramos 3 personas. Era un numerólogo, otra señora y yo. Y ese numerólogo, imagínense, estamos en la noche, no estamos orando y las personas que vienen, pero hay momentos de plática, hay momentos de conexión también. Y en una de esas él nos habló de la numerología y yo, o sea, total escéptica, total. O sea, yo decía como, de hecho yo pensaba eso, que los astrología, la numerología, lectura de mano, o sea, todo lo que fuera como místico era un poco como charlatanería. Lo consideraba como, ay, ajá, me van a decir que vas a conocer un hombre o algo así, ¿sabes? O como, no. Entonces yo pues me mantuve atrás, me mantuve en silencio y él ofreció decirnos algo de nuestros números. Entonces la señora que estaba con nosotros tempranamente aceptó, dijo como, sí, 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 le dio su fecha de nacimiento y cuando él empieza a hablar, a ella se le empiezan a llenar los ojos de lágrimas, empieza como o sea, a tocar emociones fuertes por lo que él está diciéndole, ¿no? Entonces como dije, wow, ahí fue cuando tuve mi primer contacto con la numerología, viéndola real, ¿no? Entonces dije, wow, ok, esto debe ser como al tener algo de verdad, porque le dijo algo que claramente le tocó. Y cuando me tocó a mí y le di mi fecha de nacimiento, le di en ese momento sin comprenderlo en ese momento, pero ahora lo comprendo, como cuando alguien sabe nuestra fecha de nacimiento, con este conocimiento puede comprender tu universo, tu energía, tu psique, wow, es muy interesante porque en ese momento le doy mi fecha de nacimiento y él me empieza a hablar de mí. Me empieza a hablar de mi luz y de mi sombra y de las cosas que yo tenía tanta vergüenza que no quería que nadie supiera y él la sabía. Entonces fue tan bello porque yo dije, esto es verdad, la numerología es verdad y yo tengo que aprenderla. Y entonces me acuerdo que le dije, por favor, enséñanos, enséñame. Y me dijo, solo te enseño si me consigues un grupo de mínimo 10 personas o no sé qué, y tú, o sea, pones el lugar, pones todo, yo solamente llego y enseño. Entonces, pues eso hice, ¿no? O sea, conseguí el grupo, conseguí el lugar, el proyector, todo es como, ven a enseñarnos. Y nos enseñó. Y él fue mi primer maestro de numerología. No puedo nombrarlo porque él me ha pedido mantenerse anónimo, pero él es el primero de mis maestros y le honro. Y luego de ahí, bueno, pues imagínense, de ahí ya, o sea, probé las aguas del conocimiento divino que viene de los números. ¿Y qué pasó? Que empecé a recordar por qué vine a la tierra, para qué vine, por qué estoy aquí. Empecé a recordar cuál es mi luz, cuál es mi sombra. Y entonces al recordarlas claramente, poder elegir. Y entonces cuando elegimos la luz, ¿qué pasa? Que se eleva la frecuencia. Entonces se eleva la frecuencia, se empieza a elevar la realidad. Es así, es como que, bueno, obviamente la numerología es una de las herramientas, ¿no? Hay muchas más herramientas, pero ahorita estamos hablando un poco como de cómo la numerología ha sido una que definitivamente ha sido base en mi vida y en mi historia. Mm, ujú. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo van por allá? Bien, me parece súper interesante esta historia y me gustaría, Ana, que pudieras explicarnos más de qué se trata esta luz y esta sombra. Ujú, ujú. Ok, ok. Los seres humanos somos seres multidimensionales. Entonces significa, estamos viviendo en muchas dimensiones y en esta dimensión que estamos ahorita teniendo esta plática de Zoom y esta charla, estamos en una dimensión donde hay dualidad. Si nos elevamos, como que también estamos ahí, que también somos, al lugar donde somos uno con todo, ahí ya no hay dualidad, solo hay unidad, solo hay unión. Pero aquí todavía estamos en donde estamos experimentando la dualidad. ¿Qué significa? Que en este universo todas las energías tienen polos. Hay polo positivo, polo negativo. Y eso es lo que me refiero, es como muy científico, a lo que me refiero con la luz y la sombra, que es la numerología que es, en a nutshell, la numerología es, como yo lo percibo, es el lenguaje para traducir energía.
Es el lenguaje para traducir sí, para traducir energía a números, energía a significado. Entonces, todo es energía y la energía se puede medir. ¿Cómo se puede medir? Con frecuencias, con números. Esos son los números, son ondas, ondas energéticas. Entonces, cuando tú sabes, por ejemplo, tus números o los números de tu casa o los números de tu negocio, o sea, literalmente como el código de barras de qué conforma, qué energías está compuesto, entonces es más fácil entender tu polo positivo, tu luz, tu expansión y el polo negativo, que es la constricción, el miedo. Hemos estado en ambos. Todos. Mm. Y igual si nos puedes explicar un poquito más, es que yo la verdad no estoy tan familiarizada con la numerología, sé algunas cosas, Mm. pero quisiera saber cómo funciona este aprender a conocerte a través de los números, cómo es este proceso y este impacto, porque me imagino que conocerte a ti mismo debe ser algo impresionante. Es hermoso, hermana, es hermoso. Mira, podemos incluso poner, si, bueno, si está permitido para ustedes decirlo como, no sé, en el formato de lo que quieren, pero podemos abrir el mapa, si quieres ver tu mapa, y podemos tomarte como un ejemplo, si estás abierta, para que Sí, lo sí, puedas sí. ver. Ok, entonces, Jime, solamente dime tu fecha de nacimiento. Nací el 10 de marzo de 1996. 96. Qué buenísimo. Entonces, ok, wow, qué bonito, hermana. Por eso estamos viendo esto. Que déjame compartir pantalla. Ok, entonces, ahí estábamos hablando como de cómo poder entendernos a nosotros mismos por medio de la numerología. Ajá. Entonces, solamente como un poco, igual para traerlo, si quieren, para que con otras palabras, por si hay algo ahí que pueda quedar más clara la idea, es la numerología es el estudio de la vibración de los números y su significado. Entonces, estamos hablando de vibración, estamos hablando de frecuencia. Para los seres humanos, nuestra fecha de nacimiento es la que determina nuestra coordenada energética, es la coordenada en la que entramos. Y si lo piensan, la fecha de nacimiento es el único número que no cambia. Todos los demás números de nuestra vida van a cambiar menos la fecha de nacimiento. Todos los demás cambian. Entonces, esto que nos dice nos habla de un espectro vibracional en el que esta persona va a vivir durante esta encarnación, durante esta vida humana, sabiendo que somos seres infinitos, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma y que estamos en una más de las transformaciones, una más de las vidas, una más de las encarnaciones, que ahora estamos siendo como humanos, pero que hemos tenido otras formas y tendremos otras también. Wow. Entonces, viendo esto, podemos ver tu mapa y podemos ver cómo se ve Jime en Encarnación 1996. Entonces, em, lo que está, ahorita tenemos los dos mapas para que lo puedan ver y eso es uno de las pocas cosas porque hay más mapas y hay mucha más información, obvio, pero aquí tenemos dos mapas. El de la izquierda eres tú, Jime. Este es como tú te ves con números. Y el de la derecha es el mapa energético de tu año 2025, que ahorita que lo vi, creo que es la razón por la cual estamos aquí. Wow. Muchos maestros. Ya, Irma lo sabe bien. Ujú. Para evitar que sea como una sesión, porque podemos estar aquí Ujú. horas, pero decirte Sí. dos cosas que creo pueden ser muy buenas. La primera es, si te fijas en tu mapa de la izquierda, tus números principales que son, le voy a poner en colores, que es la línea central. El mapa se divide en tres partes para que todos lo sepamos. La línea central, estas son es tu coordenada energética, Jimé. 3, 1, 7, 11. Te sugiero que te lo aprendas, que te lo sepas de memoria. Esta es tu coordenada en esta encarnación. Puedes meditar en estos números. Si alguna vez te sientes perdida, o para todos, ¿no? Si nos sentimos perdidos, podemos simplemente meditar en nuestra línea central, en los números, concentrarnos en los números, y nos empieza a llegar información concreta de qué hacer, a dónde ir, a quién mandarle un mail. Es así, ¿Cómo porque crees de necesitamos verdad? es real. Bueno, pues nos invito a intentarlo. No, a mí no me crea nada. Inténtenlo, porque es alinearte mentalmente a la frecuencia específica que tu ser vino a trascender en esta encarnación. ¿Tú te sabes la tuya, hermana Irma? Sí, sí. Es, ¿Quieres compartirla? sí, es 7, 4, 22, 33. Guau, hermana. Sí, de julio, ¿verdad? Ujú. ¿Tu cumpleaños ya fue? No, ya no fue el 25, es 25 de abril. Ah, ok, entonces 4, 7. 4, 7, 22, 33. 4, 7, 7, 22, 33. 33.
Bueno, hermanas, ustedes sí están fenomenales, fenomenales. Por eso Y esa Gaby me es la relación dice, entre ustedes. por eso Gaby me dice maestra 33 siempre. Sí, 100%. Y Jime es maestra 11 y entre Exacto. ustedes dos hacen una relación 7, 8, 11, 55. O sea que estamos hablando de las ligas mayores, hermanas. Entonces, Jime que está diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué? Eh, No entiende nada, pobrecita. como una breve introducción a qué es un número maestro, hermana, porque tú tienes un número maestro como tu misión. Ujú. También ella tiene doble maestro como su misión y como lo que está cargando de vidas pasadas. Entonces, ¿qué nos dice esto? Una persona que tiene números maestros en la línea central es alguien que energéticamente tiene un potencial más amplio, más grande que otras personas. Y son personas que alcanzan su máximo potencial cuando trabajan en dos condiciones. Uno, cuando trabajan en lealtad a la luz. En lealtad a la luz, porque los maestros siempre se les van a traer pruebas. Siempre va a haber pruebas de tentaciones, de cosas. Entonces, como vienen a mantenerse leales a la luz. Y la segunda es, son personas que vienen a hacer cosas que pueden impactar en grande, que pueden tocar a muchas personas, no solamente a una pequeña comunidad, no, su labor, su energía puede tocar a muchas personas. Esos son los maestros. Wow. Estoy como de cómo crees, pero ¿sabes qué pasa? Como que sí siento una cosquillita cuando me dices estos números. Como Mm. que sí hay algo. Sí, eres tú, básicamente, eres tú en números. Sí, está Entonces, padre. Pues sí, me tienes que tomar una sesión con Ana, porque eso está increíble. Esto es nada más una radiografía, pero ya interpretarla ya es otra cosa. Entonces está divino y te va a ayudar muchísimo. Y lo que estoy vibrando de tu personalidad, Ana, esta es una pregunta para la entrevista, pero cuando nos hablas de este momento en el que estabas con tu despacho y estabas como encaminada a este concepto del éxito social que nos hemos creado, no sé si estoy equivocada, pero ¿tú sentiste un cambio en tu personalidad para que en este momento seas una persona tan amena, que genera tanta confianza? Como que hubo un cambio, lo documentaste, lo pudiste ver. sí, 200% sí. 100% hubo, cuando cambiamos, o sea, ok, va. La realidad, ok, esto hay que recordarlo, hermanas, y ustedes son maestras, entonces como todavía más a ustedes esto, recordarlo, qué bueno que están trabajando juntas en eso, porque su labor va a tocar a mucha gente. O sea, cuando veo esto, digo, oh my God, ustedes vienen aquí a sanar, vienen a compartir, expandir, así. Entonces, antes de nada más seguir con esta pregunta, Jimé, quiero decirte algo o sea, para que no se me olvide, como ese es un mensaje que quiere ser dado, entonces, sobre tus números de este año. Y podemos seguir con la pregunta, ¿te parece? Porque está como aquí Sí. en mi conciencia. Ok, entonces, ok. Tu misión de vida, que es el 11, es la maestría espiritual. Significa, parte de tu tarea es que vienes aquí a elevar tu misión, vienes a como elevar tu conciencia, a conectar con, desde que eres chiquita lo puedes hacer como con planos espirituales. Eres una persona, de hecho, con capacidades psíquicas, como de ser de canalizar conciencias superiores. Y lo que me viene es, este año, hermana, esto es muy importante, estás en tu año 22, no solamente 22, tienes una triada de maestros. Todos los maestros están en la casa para ti este año. Y el 22, que Irma lo conoce bien, el 22 es el número del maestro constructor. Es el número del maestro material. Y es un número, Jime, que es raro encontrar. O sea, es raro que una persona tenga un 22 ahí donde lo tienes tú. Hay personas que pasan toda su vida y nunca van a ver un 22 ahí. Y tú lo tienes este año. Entonces, ¿qué significa esto? Que es un momento donde estás llamada a construir, participar en la construcción de algo que viene como a fundar las bases, los cimientos de lo que vas a construir después. Y me vienen dos cosas importantes. El 9, que es cierre de ciclos, está con el 22. ¿Qué te dice esto? Que parte de tu tarea este año para poder construir lo que tienes que construir es romper creencias limitantes que vienen de tu familia, de tus orígenes, de los programas que están puestos sobre lo que es bueno, lo que es malo, como las exigencias, las culpas si no cumplo con esto. Este año es como, no, todas esas creencias limitantes de que es muy difícil, no se puede, se rompen. Este año se rompen. ¿Cómo? Con acción, construyendo.
porque el maestro empieza a construir, y de repente se da cuenta, uff, mira, ya construí encima esas creencias que estaban ahí abajo. Eran solamente creencias. Entonces, esto es, bueno, para ambas, ¿no? Con el 22 para ti, para toda tu vida, Irma, pero para ti, hermana Jimé, este año está presente. Y por último, última cosa es, y está conectado con tu misión de vida también. Entonces, como lo que estés construyendo este año, venga, para adelante, piensa en grande, think big, así, go big or go home, es de este año. Y va a ser muy, muy bendecido. Wow. Ay, yo estoy speechless. Creo que sí te voy a buscar, Ana, para que tengamos una sesión después. Me parece como súper, o sea, lo que me estás diciendo de a través de los números conocer cuál es nuestra misión, me parece como súper importante ya también a un nivel macro, ¿no? O sea, como a cuántos de nosotros estamos conectando con esa misión que tenemos y cuántos de nosotros estamos eligiendo la luz por encima de nuestra oscuridad. En ese sentido, Ana, ¿cómo ves las cosas ahorita en la actualidad? O sea, tú ves a la gente más conectada, sientes que hace falta conectar, que hay disposición. Ujú, qué bonito, qué bonito. Yo siento que, ok, te voy a decir, ok, ahí les va lo que yo veo energéticamente en la actualidad. Estamos en 2025, que estamos teniendo esta charla para este libro, estamos en una coordenada importante a nivel humanidad, porque estamos en un cierre de un ciclo de 81 años energéticamente. Entonces, estamos al final de un ciclo que empezó en 1945, en la Segunda Guerra, cuando al fin de la Segunda Guerra Mundial empieza este nuevo ciclo donde hemos estado y se está cerrando ahorita el capítulo. ¿Qué significa esto? Que en 2026, el 1 de enero de 2026, se está energéticamente plantando la semilla de un nuevo ciclo de 81 años en la humanidad. Entonces, es un momento importante porque el uno que viene, y ya viene, estamos ahorita en el 9, en el cierre de ciclos. 2025, si lo ven, ha sido de mucho darnos cuenta de la sombra para poder elevarla, para poder sanarla, para poder cerrarla. Pero tiene que ver mucho como con energías de cierres. El próximo año, y ahí va mi pregunta, va a ir la respuesta a la pregunta, el próximo año tenemos un doble uno que nos dice, a nivel humanidad tenemos el poder de elegir qué sembramos. Y esto es muy importante porque el uno, que es el número de la siembra, tiene el don de que todo lo que se siembra en la energía del uno crece. Todo. Y esto es en positivo y en negativo. Entonces es muy importante porque estamos justamente como en un white canvas, así como en un, no sé, white canvas, ¿saben cómo se dice Ujú. esto? Un lienzo en blanco. Estamos en un lienzo en blanco. Y es muy, muy lindo que tengamos esta conciencia de sembrar luz. Porque cuando estamos sembrando en nosotros, en nuestras palabras, en nuestros actos, en nuestras decisiones, ¿saben? En nuestra manera de, en cada cosa, literalmente en cada cosa, pensamiento, palabra y acto, cuando estamos eligiendo la luz, entonces es más la luz que se genera, es más la luz que crece. Por eso también entender la numerología creo que es fenomenal porque te recuerda tu propia luz, tu propia oscuridad en tu configuración, en tu mapa. Y Ajá. no, no, continúa, perdón. No, solo quería decirte, Jimé, que me siento honrada que te gustaría hacer una sesión conmigo. Justamente mi agenda ya está llena para este año y antes de pensar en abrirla para el próximo año, me llegó esta como dirección que estoy siendo llamada a servir de nuevas maneras. Entonces, la parte de la agenda como de sesiones uno a uno va a ser como cesada de ser, se cerró el ciclo de cómo era antes. Entonces, pero te quería decir, si tú quieres una sesión y quieres aprender, no solamente soy yo, obviamente esto es muy amplio. Si te metes a la página de numerana.com, te lo voy a poner aquí, ahí en la parte de sesiones puedes elegir, están las consultoras que son mis hermanas, son mis estudiantes, o sea, yo las formé, se formaron conmigo, como que yo fue como, y la confío en ellas, son balas, balas leyendo números. Entonces puedes ir con cualquiera de que te resuene. Wow, también lo que identifico es un mensaje que va más allá de la numerología o de la idiosincrasia, de las creencias que cualquier persona pueda tener, de elegir la luz, ¿no? O sea, de ver que estamos en un momento de construcción, vaya, hay un
panorama internacional, nacional, que está bien heavy y que ese podría ser, por ejemplo, Ana, un llamado que tú harías a las personas que van a leer esta entrevista a tomar decisiones conscientes. Sí, a tomar decisiones conscientes 100% y también a recordar conscientemente que la realidad que nos encontramos afuera, o sea, la realidad que estamos viendo, es simplemente una proyección de nuestra conciencia interior. Eso es importante. Grabovoi, que no hemos hablado del número de Grabovoi, pero bueno, Ujú. son parte de la historia también, pero bueno, estamos aquí. Grabovoi dice que este juego humano, el juego humano se llama nivel de conciencia. Entonces, si tú estás en un lugar del nivel de conciencia bajo, estás generando una realidad densa, vibrando en esa frecuencia y eres un co-creador del universo. Si estás vibrando en una frecuencia alta, tu realidad empieza a crearse también alta. Por eso tenemos una corresponsabilidad también entre nosotros y con nosotros mismos, porque somos uno, de elevar conscientemente, constantemente, todos los días, todos los días, todos los días, nuestro nivel de conciencia. Alimentas tu cuerpo todos los días, no se nos olvida el lunch, ¿sí? No se nos olvida comer. Entonces, de la misma manera, alimentar el alma, porque el alma es lo único que vamos a llevarnos. Esto se va a quedar aquí todo, pero el alma sí, es lo que somos, lo que nos llevamos. ¿Qué Querida significa el alma? Perdón. Querida Ana, a mí me gustaría, porque yo te visualizo a ti como una persona integral en todos los sentidos, y a mí me gustaría si nos pudieras platicar, porque nos contaste ahorita cómo fue que llegaste a la numerología, pero para mí tú estás en un nivel muy, muy alto, es que en lo que a muchos de nosotros nos hace falta. Y a mí me encantaría si nos puedes contar un poco cómo ha sido tu trascendencia desde que llegaste con la numerología, luego cómo te fuiste involucrando con la espiritualidad, cómo llegaste con Grabovoi, cómo estás ya en este nivel y sobre todo que cualquiera lo puede hacer, pero siempre y cuando pues lo trabaje, ¿no? Pero si nos puedes contar un poquitito como toda esa trayectoria, me Sí, gustaría. 100%, hermana, 100%, gracias por preguntar. Em, ok, sí, definitivo, la numerología fue una de las herramientas, una de las como vórtices de luz. Tengo ahorita una imagen mental en mí que quiero compartir con ustedes, que viene del judaísmo. También me fui a vivir a Jerusalén 2 años, les conté eso, no, todavía Exacto, no les también cuento tuviste eso. en la India, y sí, Ok, ok, sí, todo ok, eso cuéntanos. ok, va, entonces un poco como cronológico, vamos Sí. a contar un poco de la historia Ujú. humana. Entonces, después de que conozco la numerología y empiezo a estudiar, el maestro me dice, a ver, este conocimiento es sagrado. O sea, no es de que tú vas a salir ahí a decir a todo mundo de sus números, no. Tú te tienes que quedar callada este conocimiento, lo estudias para ti y solo es para ti. Y yo dije, ok, ok, lo acepto, ¿no? Esa fue su condición de enseñarme. Dije, ok. Entonces yo o sea, me estuve en silencio y estudiaba y empecé a estudiar más cosas y empezó así a mi ser expandirse y un día entré a una ceremonia de ayahuasca y en la ceremonia la planta, el espíritu, la madre tierra me dijo, el mensaje fue, te dimos este conocimiento para ser usado y ya estás lista para usarlo. Entonces sal y úsalo. Entonces ahí fue como empecé a dar sesiones. Estaba como abogada, estaba empezando a dar sesiones. Ah, no, pero antes de eso, perdón, ya no recuerdo cuál fue primero, esperen. Bueno, around the same time, alrededor del mismo tiempo, empecé a estudiar maestría. Una maestría, como que, ok, está bien. Tengo que ir un poco más atrás para decirles esto. Cuando yo quería estudiar la universidad, ajá, antes de elegir ser abogada porque iba a satisfacer a mis padres, yo quería estudiar psicología. A mí la psicología me parecía que era hermosa y era muy interesante. Pero entonces mis padres, que con sus creencias limitantes, me hicieron creer que la psicología no era una buena opción, ¿no? Y también económicamente no iba a ser viable o algo así. Entonces lo entiendo desde su nivel de conciencia. Y me sirvió mucho ser abogada, gracias a Dios, pero yo quería estudiar psicología. Entonces, cuando termino la carrera, ya estoy abogada, la numerología, eso fue lo siguiente que venía. Fue como, yo quiero estudiar algo como de psicoterapia, de poder acompañar a las personas. Y entonces entré a una maestría en una especialidad en desarrollo humano y psicoterapia gestalt, psicoterapia. Entonces está en el Instituto Humano de Psicoterapia Gestalt, IHPG, ajá, que está en Coyoacán, en la Ciudad de México. Es una gran escuela, así que alguien quiere ir. Entonces estudié ahí la especialidad de psicoterapeuta.
y fue muy hermoso porque ahí cambió mi vida. Cambió mi vida, o sea, no, 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 de ahí salieron tantas cosas buenas. Recuerdo a uno de los maestros, Gerardo. Gerardo es un ser de luz. Total, es como un ser incluso como extraterrestre. Tú lo ves y es como una raza por sí mismo. Es muy, muy poderoso ser. Y recuerdo que yo lo percibía, era uno de los maestros de la carrera, perdón, de la especialidad, y él estaba viajando por el mundo, enseñando en la universidad, dando talleres de meditaciones en la isla de Pascua, y yendo a Irán. O sea, él libre. Y me acuerdo que un día me acerqué con él y le dije, Gerardo, yo quiero ser como tú, quiero ser libre como tú. ¿Cómo puedo hacerle? Y él me dijo, lee 2 libros. Lee Autobiografía de un Yogi de Paramahansa Yogananda y lee el Morgana, El Camino Naranja de Hania Hania Ksakowski, Morgana, El Camino Naranja. Y entonces yo, pues yo, o sea, fui y los compré, seguí en la especialidad y un día, una, en una dinámica que tuvimos de la especialidad, hicieron una pregunta. Y esa pregunta se las pregunto a ustedes también que se la hagan, porque esa pregunta fue lo que cambió mi vida. Y la pregunta es, ¿qué es algo que te gustaría hacer o experimentar antes de morir? Algo que digas, no me quiero ir de esta experiencia humana sin haber vivido esto, o experimentado esto, o oído este lugar. ¿Qué es para ti? Y entonces recuerdo que mi respuesta inmediata fue, quiero vivir en otra parte del mundo. Quiero vivir en otra parte del mundo. Y entonces, ya que cada quien había respondido internamente y ustedes les preguntan ahorita que puedan contestarse, tal vez, ¿qué es algo que yo quiero hacer antes de morir? Lo primero que les viene, porque ya llegó a la conciencia, eso, la siguiente pregunta que llegó es, ¿y qué te detiene en este momento para hacerlo? Y entonces yo me di cuenta que, al menos en esa que era mi respuesta, nada me detenía. Dije, no estoy casada, no tengo hijos, o sea, está el despacho, pero pues, o sea, podrían sobrevivir si me voy, ¿no? Si lo hago por online. Y entonces dije, pues me voy, pues me voy. Y, ay, no sé, esto es muy íntimo lo que viene, pero podría contar como la parte general o la parte íntima, pero creo que mejor la parte general de cómo fue Israel. Em, ok, entonces una mix de los dos, un mix de los dos que fue cuando estaba ya decidida que me iba a ir a otro país. Yo quería irme a Francia, que es que para practicar mi francés y no sé qué. Yo quería ir ahí, pero no estaba fluyendo nada para ir a Francia. No fluía, como el flujo, el proceso. Y en una comunicación con Dios, Él me respondió muy concretamente que el lugar donde era el mejor camino era en Israel, en Jerusalén. Y bueno, en la Holy City, ¿no? O sea, en la ciudad, en la Holy Land, en la Tierra Santa, me gustaría ponerle, igual y en lugar de solamente como Israel, Tierra Santa, pero fui llamada específicamente a Jerusalén. Y entonces yo dije, ok, a ver, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque no conozco a nadie, ¿no? Porque no conozco a nadie en Israel, ¿cómo le voy a hacer? Entonces dije, kibutz, ande, hay un kibutz, me voy a una comunidad, un kibutz a una comunidad. Me puse a buscar en internet y un link me llevó a otro link y encontré un programa de 5 meses en Jerusalén, viviendo en Jerusalén, de hacer servicio comunitario, aprender hebreo y árabe y de hacer como conexión como con la religión, con la espiritualidad del judaísmo. Yo dije, fenomenal, vamos para allá. No me di cuenta hasta que llegué, ya estaba sentada en la primera meeting allá en Jerusalén, no me di cuenta que era un programa como de judíos para como incrementar tu judaísmo en el concepto de los derechos humanos, ¿no? Como, y yo estaba ahí. Y eso me llevó a estudiar justamente a una yeshiva, que una yeshiva es una casa de estudios religiosos de judaísmo. Y estuve en la yeshiva estudiando durante ese tiempo, fueron 2019 a 2017, septiembre de 2017 a diciembre de 2019 que estuve ahí. Entonces se llevó de 5 meses a 2 años, que wow, fue muy hermoso. Y ahí aprendí muchas más cosas. Aprendí mucho sobre Kabbalah, conocí muchos maestros hermosos también sobre numerología, pero no numerología pitagórica, que es la que yo conocía, sino otro tipo de numerología, que es la numerología hebrea, es la numerología, se llama gematria.
tiene que ver con la vibración de las letras y las palabras. Wow, unos super rabinos, genios, genios total. Y fue un momento sí, de mucho crecimiento también espiritual, de estar en contacto con, pues sí, con oraciones en hebreo, en árabe, conectar con ambas religiones, conectar con ambos lados, ¿no? Ajá, ambas caras de la moneda. Así fue. Wow. Y de ahí estuviste, ¿y cómo fue que fuiste entrando también a la parte de la meditación y a los Mm. números de Grabovoi? Ah, súper, súper. Bueno, no tengo ahí todo, te digo que la especialidad fue lo que trajo tanta luz, porque justamente del libro que para Mahansa Yogananda, que es quien Gerardo me recomendó, fui a mi primera clase de meditación con él, con Gerardo, que también es como, pues, él es también afín y ama para Mahansa Yogananda. Entonces, a partir de ahí, de la primera clase de meditación y de entender la importancia de pues la importancia de esto que hemos estado hablando, ¿no? O sea, de cómo la realidad tiene que ver con nuestro nivel de conciencia y una manera de elevar el nivel de conciencia es la meditación, es como una manera rápida. Y dentro de las meditaciones, eso lo aprendí con Paramahansa Yogananda, dentro de las muchas meditaciones que hay una que es el tren bala, o sea, el cohete fuma así, rocket directo a la, la iluminación, que es la realización de la divinidad de nosotros mismos, que se llama Kriya Yoga. Meditación en Kriya Yoga. Y eso lo enseña Paramahansa Yogananda. Entonces, Gerardo es el que me dio el tip para buscar a Paramahansa Yogananda y por medio de Paramahansa Yogananda encontrar Kriya Yoga, que es esta técnica científica de meditación para comunión directa con Dios. Eso Wow. es, son técnicas científicas que al hacerlo literalmente se abre todo y porque eres tú, nosotros somos seres divinos. Y en ese buen proceso obviamente es un proceso, pero estamos aquí, ¿no? Estamos aquí. Ujú. Mm. Y luego también conectaste con los números Grabovoi. Si nos cuentas, Sí, Irma, si qué nos bueno que te cuentas acuerdas todo. de la historia. Sí, no, pues yo me sé todo hasta de que te ibas a casar con una, Oh my con un, goodness. ¿qué era? Del Islam, ¿sí? Mm, ¿No? ¿De dónde era? mm. Ah, ya, ya, ya. Era cuando el tiempo que estuve en Palestina, pero no era que me iba a casar, era así Ah, como, eso fue lo no. que la familia estaba diciendo que tenían miedo que pasara, Bueno, pero no, no, no. ah, ya, Eh, ese me llegó. no, una ¿El hindú relación también? es- así como definitivo esas historias anteriores. Pero sí, los números de Grabovoi. La manera en que llegaron es que es hermoso porque, o sea, amo que Dios me manda números, o sea, amo tanto los números y me mandó también esto, es como, wow, y ahora es para compartirlo, ahora está llegando a nosotros y en estas páginas que estamos Exacto. creando, que es, ok, la manera en que llegaron los números de Graboy a mi vida fue por medio de mi tía Gaby. Estaba yo viviendo en Jerusalén y regresé a México para unas vacaciones del verano y en ese momento tuvimos una comida familiar y Gaby empezó a contar cómo ella llevaba ya pues muchos años sin estar como en el plano laboral, ¿no? Porque su labor fue ser mamá. Entonces, como en el aspecto de ir, salir, buscar un trabajo, tal, eso no estaba hace muchos años en su vida. Y que los últimos meses ella había estado struggling, no sé cómo se dice esto, como estaba, ¿cómo se dice struggling? Batallando un poco, ¿no? Ajá, Como estaba batallando, gracias. Gaby estaba batallando porque estaba mandando currículums y nadie le contestaba o la bateaban y ella estaba poniendo muy triste y que una amiga le dijo, oye Gaby, ahí está una cosa que se llama los números de Grabovoi, que dicen que es muy bueno, ¿por qué no vas? Y eso de igual te puede servir. Entonces, pues Gaby fue al taller de números de Grabovoi y durante una semana empezó a decir unos números en voz alta, unos números en voz alta. Y esa semana le llegaron, creo que eran como 3 ofertas de trabajo. Le llegaron. Entonces fue como, cuando me dijo eso, dije como, ¿qué? Y entonces, obviamente ahí empecé a aprender y empecé a meterme en esto. Y los números de Grabovoi lo que hacen es que, así como la numerología es para entender la energía, los números de Grabovoi nos sirven para modificar la energía. Son herramientas espirituales de modificación de realidad por medio de vibración. Entonces, lo que hacen los números de Grabovoi es que al entrar en resonancia con ellos, al entrar en contacto con ellos,
Literalmente, o sea, si tienes números en algo, cambia la frecuencia. Déjame quitar el blur. Hay un blur en mi Jiménez cámara. la tiene porque Gaby le regaló la botella, Ah, súper, Blanca ok, le regaló ok. la La botella. pulserita, o sea, está muy, muy metida con nosotros. Y amo, Jime, gracias Dios, gracias Dios. Ok, entonces eso es lo que hacen los números, que, o sea, cambian, lo que tocan, cambian la molécula. Cambian la molécula. No significa que tienes que creer, hay un cambio a nivel molecular. Entonces esto es algo fenomenal. Y pues así empecé a compartir, a aprender y a compartir, aprender y compartir. Me considero un estudiante que viene aquí a compartir, aprender y a compartir conocimiento. Ana, cuando nos hablas de estas preguntas que te cambiaron, de realmente qué es lo que quieres hacer y qué es lo que te está impidiendo llevar a cabo esta misión. Por esto que me dices como de la primera respuesta que llega a tu cabeza, Ujú. identifico que hay dos ejes en la materia que tú dominas. Una es el conocimiento y otra es la intuición, ¿no? O sea, no me equivoco. Y quisiera que nos explicaras cómo dialoga la intuición y el conocimiento para ti. Ay, qué hermosas preguntas. Totalmente son maestras, oigan. Esto, a ver, ahí va, ahí va. Dentro del mapa, las intuiciones se ven como estos dos números. Tenemos dos intuiciones. Por eso ven como en las caricaturas los ponen como un diablito y un angelito en los hombros, que nos hablan y nos dicen cosas. Esas son esas frecuencias. Entonces, en el caso tuyo, Jime, es el 6, es el angelito, es la parte positiva, es la divinidad que te habla. Y en la parte negativa es la sombra, es el saboteador, la voz del miedo. Entonces, estas son las dos energías que nos hablan. Ahora, algo que es muy importante es que nuestra intuición divina siempre es la primera que nos habla. Siempre es la primera. Ese es el primer hunch. Estás en una situación o una persona, conoces a alguien, te preguntan algo o te invitan a algo. Ese primer hunch que te llega, ¡fum! Ese dura 1 o 2 segundos. 1 o 2 segundos. Y luego, ¡fum! Entra la mente negativa y empieza a cuestionarse, a justificar, ¿te saben? Así, lo sabemos todos. Pero ese primer hunch, ese siempre es la intuición positiva. Ok, y cómo hacer para o sea, Para para que estés... afinarlo. Sí, exacto. Ujú, ujú. Ok, me vienen, ahorita que dijiste eso, me vienen dos respuestas y las dos iluminaron tus números. La primera respuesta fue el 7 y la segunda respuesta que es para ti, esto es para ti, Jime, es el 6. Entonces, ¿cómo iluminar, cómo elevar la intuición? Se iluminó el 7 y eso es para todos nosotros, pero you happen to have it, ¿no? Entonces, como también muy cool. Y también Irma lo tiene, ¿no? Irma también lo tiene en su alma, el del 25. Entonces, el 7 es el número de la elevación de conciencia. Es el número de la elevación. Miren cómo lo dibujamos. Parece alguien que sube, que se eleva a tocar el cielo. Alguien que se eleva a un nuevo escalón. Es como vienen a eso. ¿Y qué es el 7? Es justamente el número de la meditación. Es el número de la meditación. Entonces, si me preguntas qué afina la intuición, definitivamente, y lo dice el 7, la meditación. La meditación, la elevación de conciencia. Y ¿quieren que les dé un tip? Sí, ok. Este tip, alguien le preguntó a Paramahansa Yogananda, maestro, si alguien que no sabe la Por, técnica de Kriya Yoga, ¿quieres decir algo, hermana Irma? No, Gaby. ¿Jime? No, no, no. Adelante, Ana. Sí. Sí. Ok, esto aquí les da una gema. Es una gema, hermanas maestras, porque las dos están aquí como almas viejas. Respeto para las dos maestras. Em, ok, Paramahansa Yogananda, alguien le preguntó, ¿qué pasa si alguien no tiene la técnica de Kriya Yoga? ¿Recuerdan los que les dije que era como el cohete que enseña Paramahansa Yogananda? ¿Qué pasa si alguien no tiene esa técnica? Aún así pueden llegar a la meta, o sea, pueden llegar a la liberación de esta dualidad, de este maya en esta encarnación. Y el maestro respondió, claro que sí, claro que sí. Si la persona mantiene su atención en el punto entre las cejas y constantemente mantiene su atención en el entrecejo, donde está el ojo espiritual, que de hecho es la glándula pineal que está justo en el centro del cerebro, pero aquí hay como un espejeo. Entonces, si mantienes tu atención ahí, en ese punto del supraconsciente,
seguramente llegará a la meta. Seguramente se elevará, seguramente se realizará en su divinidad. Entonces, si me dices, Ana, ¿cuál es la mejor manera de meditar? Yo te diría, nos sentamos y puedes hacer muchas técnicas, mantras, lo que tú quieras, pero mantén tu atención aquí. Mantén tu atención todo el tiempo aquí. Si se te baja, si ya te pensaste, no pasa nada. Voltea de nuevo, arriba, todo el tiempo. Esa es la meditación. Jime. Wow, Ana, una pregunta personal. Cuando tú lees a las personas con este conocimiento que tienes de los números, ¿aprendes algo de ti misma? Claro, claro, imagínate, todos somos uno, todos somos un espejo. La persona que viene a mí es porque está en mi frecuencia, está en mi resonancia, si no, no podría encontrarme. Entonces, todo lo que llega a nosotros todo el tiempo nos da la información de nuestra vibración, de lo que nosotros tenemos que elevar. Si te llega, si estás en el tráfico y ves una persona enojada, o impaciente, te está hablando, esa realidad es una proyección de una energía de enojo y de impaciencia que todavía está en ti, que hay que sanar. Entonces la ves, ¿no? Entonces la puedes sanar. Eso es importante, ¿no? Como recordar que todo es una proyección. Ajá. Todo. Y con esta reflexión que nos das para ti, ¿cómo resuena la palabra comunidad? Comunidad. Ay, qué bonito, Jimmy, que le preguntas, porque justo era el otro mensaje que el 6 te quería dar. El 6, que es tu intuición positiva, es el número de la comunidad, es el número de la familia. Entonces significa que, o sea, me vienen dos cosas para ti, que es lo que sea mejor para el bien común. Esa es tu intuición, siempre te va a llevar a lo que sea mejor para el bien común y para el autocuidado. Ese es el 6. Ahora, específicamente lo que tú me preguntas, ¿qué es energía 6? La comunidad. La pregunta es, ¿cómo percibo la comunidad? ¿Cuál es la pregunta específica? O sea, sabiendo que todos somos un reflejo, que somos parte de un todo, para ti, ¿cómo resuena en estos momentos de la humanidad, de la vida, de la historia, el peso de la palabra comunidad? Ay, qué bonita pregunta. Gracias, Jimmy. Ok, súper. La comunidad es sumamente importante, porque, como decía también Paramahansa Yogananda, ah, el ambiente es más fuerte que la fuerza de voluntad. El ambiente es más fuerte que la fuerza de voluntad. Entonces, ¿qué significa esto? Que no importa qué tan bueno quieres ser o qué tan recto quieres ser, si te juntas con personas que están haciendo, promoviendo, aceptando, como tal vez conductas de menor vibración, energéticamente vas a bajar la vibración para estar en ese nivel. Es como no puedes entrar a una alberca y no mojarte. No decir como no pasa nada si me meto al lodo, yo no me voy no me voy a ensuciar, porque no, claro que te metes al lodo, te vas a ensuciar. De la misma manera, cuando nosotros elegimos rodearnos, crear comunidad con personas que tienen pues este mismo deseo de estar en la luz, de estar en el bien, de servir a Dios, de conectar con la divinidad dentro de nosotros, entonces ese mismo ambiente hace que empieces a generar autopercepción y conexiones en la divinidad, ¿no? O sea, como en esferas más altas de conciencia. Entonces es tan importante la comunidad y crear y como, pues sí, nutrir a las personas que nos hacen espejo para la luz. Espejo para la luz, así lo percibo. Ana, pues me imagino que ya te platicó Irma que uno de los propósitos maravillosos de estas entrevistas y de este libro para celebrar el aniversario de su editorial es generar un sentimiento de esperanza. ¿No? Irma habla y muchos de nuestros entrevistados de México, ¿no? Y de hacia dónde va la sociedad, hacia dónde va encaminada y a esbozar, ¿no? Esa luz que hay en el futuro. ¿Tú cómo ves, no sé si esto se pueda, la verdad, pero hay una lectura de números a nivel macro y no solamente en lo individual, o sea, en sociedades enteras, en un país entero, en el mundo, por ejemplo? Claro, es un poco lo que estábamos hablando antes, de cómo estamos ahorita a nivel colectivo, en el ciclo numerológico del colectivo. Estamos en el año 2025, estamos cerrando un ciclo de 81 años y lo que es importante es que en 2026 estamos empezando un ciclo de 81 años. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque el próximo año estamos entrando con una energía del uno.
y una energía de actually doble uno. La coordenada como de macro coordenada es 117 en 2026. Este año la coordenada macro coordenada es 996. Estamos cambiando de energía Ujú. total, 996 a 117. Entonces, ¿qué significa esto? Esto como lo que le decía, energéticamente, si me hablas del futuro, yo creo que es tan esperanzador como cada quien queramos sembrarlo, porque energéticamente en el colectivo estamos entrando en una energía de siembra que va a durar 9 años, pero que sobre todo 2026 va a ser como, como el super mega, la semilla es el gran inicio, que todo lo que se siembra en la energía del uno crece. Todo lo que sembremos en 2026 y en ese primer ciclo de 9 años, todo lo vamos a ver cómo se va a cosechar los siguientes 81 años. Entonces, esto yo lo veo como una gran oportunidad, o sea, lo veo como, wow, o sea, tenemos el canvas en blanco, vamos a pintar con luz, vamos a hacer cosas, porque todo lo que empieces, todo lo que lances, todo lo que literalmente todo lo que siembres crece en 2026 en esta energía y en este ciclo de 2026 a 2035. Ajá, 35. Entonces hay que aprovecharlo. Lo veo como muy esperanzador que cada quien podemos sembrar. Ahora, ahí quiero nada más decir una como anotación, que es, y si me preguntas cómo, ok, Ana, sí, sembramos la luz, pero ¿cómo, no? O sea, ¿cómo hacemos eso? El cómo es entendiendo que como creador divino, la realidad que está frente a ti es proyección de tu conciencia. Entonces, ¿cómo elevar la realidad? No elevas, perdón, cambiar la realidad. Como cambiar la realidad es elevando tu propio nivel de conciencia. Entonces nos diría a todos, nos diría cómo mantener y redoblar esfuerzos en nuestra práctica espiritual, en nuestro trabajo espiritual, mantener y si es posible redoblar esfuerzos, sobre todo en estos primeros 9 años que vienen, es wow, porque significa estamos elevando nuestra conciencia. Al elevarte nuestra conciencia, se empieza a elevar la realidad y estamos también elevando al colectivo, porque todos estamos conectados. Cuando trabajamos nosotros, trabajamos para todos, para todo el universo, no solamente México, el universo. Estamos conectados. Entonces, esto es importante, mantenernos. Ajá, y redoblarnos en nuestra práctica espiritual. Ujú. Y de repente una pregunta que puede sonar muy obvia, pero la hago porque creo que no está muy clara para todo el mundo, ¿qué es la espiritualidad? Qué bonito. La espiritualidad, como yo lo describo, yo lo percibo, es la conexión con todo lo que te conecta con Dios dentro de ti. Con saber que Dios, como lo llames, Dios, creador, universo, conciencia suprema, solamente son nombres para definir como este uno que todos somos, del que todos somos parte. Entonces yo la espiritualidad la pondría como todo lo que te conecta con Dios dentro de ti, con el conocimiento que Dios no solamente está dentro de ti o está fuera de ti, poniéndolo como en una metáfora visual, es como que Dios manifiesto fuera un gran océano del espíritu y nosotros somos la ola. Entonces es el espíritu que se está haciendo ola. Es Dios que se está haciendo Jime y se está haciendo Irma y se está haciendo Ana Dorotea para experimentarse, para evolucionar, porque estamos en un juego cósmico que se llama Maya. Entonces, esta ilusión cósmica es literalmente recordar que somos el océano que se hizo ola. Es el océano que se hizo a nosotros. Es Dios que se hizo a nosotros. De esa manera, esa es para mí la espiritualidad. Ana, también mencionabas algo que me pareció bien importante, pero es ir en contra de estos pensamientos limitantes, ¿no? O sea, quisiera que nos ayudes a dimensionar, nos expliques qué son los pensamientos limitantes y cómo influyen en la vida de todos. Ujú. Ok. Los pensamientos limitantes son programas, como lo percibo, son programas que vienen muchas veces de nuestros ancestros o que vienen no solamente de ancestros, sino también
poderes altos que influencian en la humanidad, ¿no? Por ejemplo, la televisión, ¿no? ¿Cómo llamamos a la televisión? Son programas de televisión. Son programas, están hechos para programar. ¿Qué es una programación? Es una orden para generar una acción. Como programas a la computadora para generar una acción, también la mente humana, que es una computadora, también puede ser programada. Y una de las maneras es la televisión, pero bueno, hay más, ¿no? Entonces, para mí las creencias limitantes son programas que están impuestos para hacernos creer que somos seres limitados, que somos seres humanos, porque no somos seres humanos, somos seres divinos, infinitos, que estamos viviendo una experiencia humana, pero no somos humanos, somos seres infinitos, somos alma infinita viviendo una temporal experiencia humana. Pero entonces la creencia limitante te hace creer que eres humano, eres limitado, eres mortal y eres débil. Y es difícil y no puedes hacerlo. Cualquier cosa que te haga sentir así o te haga sentir culpa, o sea, es como cualquier em, patrón de información que te hace permanecer en estados densos de conciencia, para mí son creencias limitantes. Entonces, como justamente eso. Y muchas veces, y muchas personas, venimos aquí a romper esas creencias, romper esos patrones. Entonces, amén, amén, que sea así. Para hacer como un poco esta ola expansiva del conocimiento que nos estás compartiendo y que seguramente impactará muchísimo en las personas que lean esta entrevista, ¿nos puedes compartir un poquito más qué le dirías a estas personas que van a leer? Es tal vez difícil visualizarlo, pero si pudieras estar frente a ellas cada que van a abrir el libro y van a encontrarse con tu entrevista, ¿qué consejo les darías para enfrentarse a estos pensamientos limitantes, en el entendido de que me imagino que hay una variación de pensamientos y de contextos impresionantes? Ujú. Creo que el mejor consejo que podría darle a cualquier persona, no importa de qué religión, de qué contexto, de qué edad, de qué creencias, el mejor consejo que podría darle es diario, 2 veces al día, por la mañana y antes de dormir, siéntate en un lugar cómodo con tu espalda recta y mantén tu atención en el punto entre las cejas. Manténla ahí. Pueden ser unos minutos, cada vez vas a querer más, pero unos minutos, date esos minutos para mirar aquí, porque haciendo esto se eleva, es una técnica científica de elevación de conciencia, y al elevarse la conciencia se eleva la realidad. Eso Y les diría. sobre esto que nos compartes de la programación utilizando una metáfora de computadoras, ¿se nos programa con un software o hay un montón de factores externos de nuestros antepasados que viene con una programación codificada? Pero nosotros tenemos el poder de cambiar esa programación concientizando esto. Y entonces, Ana, el poder que tenemos es el de incidir en la construcción de nuestra propia realidad. Claro, total, 100%, 200%, hermana, 200%. Y es justamente un poco lo que nos vienen diciendo los maestros, grandes maestros. O sea, por ejemplo, como Jesucristo dijo, las obras que yo hago, ustedes pueden hacerlas y más, ¿no? O sea, así, tal cual. Y también, por ejemplo, Grabovoi, parte de su interés, el otro Grabovoi, es recordarnos a los seres humanos que somos uno con Dios, que somos seres divinos, co-creadores de realidad. No somos víctimas de aquí lo que está pasando en la actualidad. Esas son las programaciones, esas son las creencias limitantes. Haciendo un ejercicio de muchísima creatividad y súper lindo, Ana, compártenos qué es lo que tú visualizas en un escenario en donde todos podemos conectar con esta capacidad de construir conscientemente nuestra realidad. Ay, qué hermoso, qué hermoso. Bueno, este tema que voy a hablar, conozco poco, no soy una como experta en esta parte, pero conozco suficiente para compartir un poco de este conocimiento que es, desde los hindúes explican que los seres humanos o la Tierra está yendo por eras que les se llaman yugas. Les llaman yugas. Y las yugas son simplemente como movimientos en el estado de conciencia colectivo. Entonces, venimos nosotros antes de Kali Yuga, que fue una yuga muy densa,
La humanidad estaba imagínense, o sea, piensen nada más en la crucifixión de Jesucristo, por favor, o sea, piensen en este momento a alguien que es como crucificarlo así en el público. Eso era un momento de mucha densidad en la conciencia colectiva, ¿no? O sea, eran momentos de mucho juicio, de mucha persecución, muchas guerras, ajá, como estaba muy ese momento. En este momento, justo, ya terminó Kali Yuga y estamos en lo que se llama Dwapara Yuga. Dwapara Yuga es la siguiente etapa donde el ser humano empieza a elevarse, y de nuevo, no soy experta en esto, pero empieza a elevarse en conciencia, en el conocimiento y uso y manejo de la energía. La energía. Jesucristo, piensa en esto. Jesucristo, los maestros y Moisés, no sé, Buda, ellos no podían hablar simplemente como de energía, porque la gente no hubiera sabido qué es eso, no tenían un foco, no conocían esa la energía. Ahora sabemos que hay energía y que podemos usarla. Entonces, si me preguntas cómo se ve, es cuando todos estamos en conciencia, cuando todos estamos en conciencia, estamos en la siguiente yuga. Déjenme les voy a decir exacto cómo se llama después de Dwapara Yuga. Un momento, por favor. Vamos a cambiar aquí al nombres de yugas. Satya Yuga, ok, Satya Yuga. Entonces, después de Dwapara Yuga, seguiríamos a Treta Yuga, que de nuevo cada quien tiene sus cualidades, y la última es Satya Yuga. Cuando tu pregunta, hermana, se ve como Satya Yuga, que es un estado donde todos los seres en la tierra están en total conciencia de su propia divinidad y de su propia unión con todo, y desde ese conocimiento de nuestra divinidad y nuestra unión con todo, están creando, están embelleciendo, están compartiendo, están generando más y más luz. Así se ve, de ahí venimos y ahí vamos, porque todo es un gran ciclo de Maya, la ilusión cósmica. Wow, qué increíble y qué emoción. Dime, vamos para allá. Ana, Sí. para allá vamos todos, diría Lolita Ayala, ¿no? Ujú. Pero, Ana, solamente dos últimas preguntas, te las hago juntas. Quisiera que nos compartieras en tu experiencia personal cómo viste, si nos puedes ejemplificar con algo en específico, cómo viste tú los cambios en tu universo cuando empezaste a tú a ser consciente la construcción de tu propia realidad, cómo los manifestaste, cómo eso empezó a materializarse en tu vida. Y quisiera también que nos ayudaras, como mi segunda pregunta, de manera concreta, con lo primero que se te venga a la cabeza, ¿cómo te describirías a ti mismo? Ok, wow, dos preguntas sumamente. A ver, vamos a una por una. Wow. Ok, entonces la primera, sí, porque son sumamente diferentes ambas preguntas. Entonces la primera pregunta, wow, creo que era un poco. ¿Me la puedes recordar la pregunta? I want to make sure, quiero asegurarme de que estoy teniendo la pregunta correcta. ¿Me la puedes, por favor, repetir la primera? Sí, más concreta, quisiera que nos compartieras tu testimonio personal de cómo se empieza a ver este cambio cuando uno hace consciente la construcción de su realidad, cuando conecta con su espiritualidad. Gracias Dios. Wow, total. Es para hacer esta pregunta, vuelvo atrás en mi memoria y se llena mi corazón de gratitud de ver el cambio, de ver 100% el cambio. Mi testimonio es el cambio en mí misma y en mi vida, de cómo antes estaba pues en un trabajo que no me gustaba, pero estaba haciéndolo por el dinero, que estaba participando en una relación que era tóxica, estaba eligiendo estar ahí. Estaba también pues sí, o sea, como externamente en lo material bien, pero internamente en lo emocional y en lo espiritual estaba desconectada. Y entonces es imposible que el alma, que somos alma, esté contento, está feliz el alma en esta vida humana si estamos desconectadas pues de eso, de ella misma, de nosotros mismos, ¿no? De nuestro propio ser. Entonces me sentía también eso, como mi estado mental de mucha insatisfacción y de mucha tristeza, incluso como depresión. Em, y viendo ahora, haciendo ese paso adelante, que no es magia, o sea, es como literalmente familia, somos seres divinos. Es por eso para Mahasi Yogananda dice, son técnicas científicas.
O sea, eso tiene que ver con, tú elevas la conciencia, es así, es ciencia, elevas la conciencia, se eleva la realidad. Y entonces empiezas a ver la realidad no solamente afuera, externamente, empieza a ser también adentro. Y entonces, ¿qué empiezas a percibir? Estados altos de conciencia. ¿Y qué trae eso? Trae más armonía, más amor, más sabiduría, más abundancia, más paz. Es como empieza a elevarse nuestra vida, porque estamos vibrando ahí. Y cada vez el trabajo hay pues más y más y más para subir. Cada vez hay más y más para conectar. Es como es infinito, es literalmente estamos en un viaje infinito. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ana, pienso en el título de un libro de Joe Dispenza que se llama Tú eres el placebo, pero en esto que nos estás diciendo, te lo consulto para ponerlo en la entrevista. ¿Tú crees que tú eres el placebo, pero también tú y nosotros y todos somos esa panacea? ¿Qué significa que eres el placebo y qué significa que eres la panacea? Cuando Joy Dispenza cuando dice que tú eres el placebo, se refiere a esta construcción de pensamientos limitantes. O sea, como tú eres ese placebo que te está haciendo creer eso. Y panacea es un concepto griego, es filosófico. La panacea era esta medicina que tenía la capacidad de curarlo todo, que no existe, ¿no? Pero sí, siempre ha sido como la panacea, esta medicina que tiene la capacidad mágica, superpoderosa, triple de 8,000 curativa y que no logramos encontrar. ¿Tú dirías que nosotros mismos somos la panacea? Yo creo, cuando describes la panacea como la medicina suprema que puede curarlo todo, yo creo que sí existe la panacea y la panacea se llama conciencia. Creo que es la conciencia que es la panacea. Porque cuando elevas, cuando tienes más y más conciencia, elevas tu nivel de conciencia más y más y más y descubres que eres uno con todo, entonces puedes caminar sobre el agua, puedes levantar a vida gente que ya estuvo, o sea, pues, o sea, que estuvo como, puedes hacer los milagros, ¿no? Como los grandes maestros lo han hecho. Porque la única diferencia entre el átomo de esta botella y el átomo de mi mano es un cambio de vibración, pero estamos hechos de la misma energía. Entonces, el milagro que para curar, para sanar, ¿no? Como el leproso, se me viene esta historia de la Biblia de Jesucristo, este testimonio del hombre que tenía lepra, que era imposible de curar, ¿no? Y él lo curó. ¿Cómo? Con vibración. ¿Qué significa esto? Él en conexión con su propia conciencia de su divinidad, tiene, porque es la panacea, tiene la capacidad de cambiar la vibración de los átomos, a que el átomo que tiene la información de enfermedad se transforme. Simplemente la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Que el átomo se transforme a energía de salud. Y entonces el maestro hace la alquimia, es al yo transformar en mí, transformo en ti. Lo que transforma adentro, transforma afuera. Entonces yo diría que esa es la panacea es la conciencia. En ese sentido, la numerología puede ser una invitación a explorar el poder que habita dentro de nosotros. Creo que más que una invitación, yo a la numerología la veo como una escalera. Es como una escalera que tú puedes subir y que cuando te metes en la numerología, estás subiendo en tu propia conciencia y percepción de ti y del alrededor. Como una escalera, la pondría. Muy bien, Ana. Esas serían todas mis preguntas. Entonces cedo el micrófono a Irma. Muchas Ay, gracias. muchas gracias, Jimmy. Qué súper preguntas de maestra. 711 total. Gracias, Jime. Yo creo que la numerología es la escalera, pero los números Grabovoi sí son un cambio, ¿no? Entonces, esta mezcla entre la escalera que te lleva a subir cada vez más y más a los números y para llegar a los números Grabovoi y que trasciendas, que cambies, que transmutes, que te sanes. Yo creo que eso también es como parte de la numerología, aunque está dividida en dos cosas, ¿no, Ana? Total, total, hermana. Gracias, hermana, por decir esto. Justamente los números de Grabovoi son secuencias numéricas que nos ayudan a provocar un cambio en la realidad por medio de la concentración, o que es lo mismo, la utilización de nuestra conciencia en las secuencias. Entonces eso es muy cool porque significa, como lo estás diciendo,
es una gran herramienta para cambiar la realidad. Gran herramienta. ¿Y tienes algún testimonio de tu hermana que nos quieras compartir? Pues yo, por ejemplo, cuando estoy con algún problema o algo así como muy, muy, muy fuerte, lo que siempre digo es 740, 740. Resolución rápida, resolución rápida. Y sí, 741, 741. 741, 741. Ajá. Y sí, o sea, en automático se me resuelve, pero lo estoy repitiendo constantemente. Sí, aboco mucho. Cuando tengo miedo, voy en una situación muy peligrosa, estoy con 8, 8, 8, 8. Esos. Gracias, hermana. Gracias por Sí. estar en la luz. Sí, Gracias. sí, por eso a mí me encantaría si podemos como cerrar esta entrevista con dos puntos que sería que nos platicaras que en la numerología, aunque no te dediques a la numerología, está en toda la vida, en toda la vida, aunque tú no los veas, pero están, cuando tú te adentras en la numerología es más evidente, pero en todo momento los tienes. Y la otra que no nos describí, no te describiste de cómo Ah, eras. de veras. Esa es una pregunta. Exacto. Ok, entonces, ¿cuál hacemos primero? La primera es como este libro va para alguien que no sabe nada de numerología, que tú les digas cómo la numerología es importante en toda la vida y está en Ujú. toda la vida y en toda la gente, ¿no? Me encanta, me encanta. Ok, creo que para esa respuesta, en lugar de contestarla yo, vamos a contestarla con una frase de Pitágoras, del maestro Pitágoras, que le honramos en el nivel de conciencia donde esté maestro, que él dijo que los números son el lenguaje con el que Dios ha escrito el universo. Entonces, los números literalmente están en todo. O sea, piénsenlo como no hay un solo rincón del universo donde no podemos encontrar una medida, pues sí, ¿cómo se llama esto? Se me fue. Fórmula. Ajá, no, pues puede ser una fórmula también, las fórmulas químicas, los elementos, pero no, se me fue, es como algo, es de un tamaño y luego lo cambias y es como otro, ¿cómo se llama esto? ¿Tú Como sabes? una matroshka, ¿Una qué? como una matroshka que se va haciendo chiquita. Ajá, Es- como las matrushkas que tienen pero conservan la misma proporción, esa es la palabra. Entonces, no hay un número, un lugar donde no podemos encontrar un número, una proporción, no una fórmula. Y eso es una gran pregunta, Irma, porque me encanta, es como la cosmovisión de todo el universo tiene números Ujú. y al entender los números, está simplemente hablando ese lenguaje de la energía. Es un lenguaje. Entonces puedes o no saberlo, pero Exacto. ese lenguaje te está influenciando y nos está rigiendo. Entonces, como es como la red en la que Ujú. estamos jugando este juego. Entonces es muy, muy hermoso verlo así. Gracias, hermana, por eso. Exacto, y yo creo que en el momento en el que ya sabes un poco más de la numerología, ya te haces consciente, entonces ya tienes esa conciencia de entenderte y tomar la decisión hacia dónde quieres ir, ¿no? Amén, amén. Sí, maravilloso. Y la otra que Jime te preguntó, pero que nos contestaste, que nos definas, que nos describas quién eres tú. Ay, guau, la pregunta del millón, la pregunta del millón. Ok, em, creo que para esta respuesta hay muchas, como depende del nivel de conciencia en donde me coloque que puedo responder, ¿no? Porque puedes responder desde identificarte, ¿con quién te identificas? ¿Te identificas con tu trabajo? Soy numeróloga, ¿no? O te identificas tal vez con tu humanidad, soy, no sé, mujer, ¿no? ¿Sabes? O como cosas así, pero la invitación que nos hacen los maestros, los grandes maestros, es a cada vez identificarnos menos con la conciencia humana o las conciencias más densas y identificarnos cada vez con nuestra verdadera identidad, quienes verdaderamente somos, que es nuestra divinidad. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Quién soy? Es como la respuesta que me viene es, soy el océano que se ha hecho ola. Soy el Mm. océano que se ha hecho una ola, soy esta manifestación de Dios que se hizo como en el nombre de Ana Dorotea en esta encarnación y que seguirá evolucionando y que seguirá creciendo. Así, Qué así. maravilla. Y con esa definición, tu misión de vida en este mundo. Ay, qué bonito. Bueno, mi misión de vida la dice la numerología. Mi misión de vida es el número uno, que el uno es una persona que viene a abrir nuevos caminos, que viene a plantar semillas
Mm. semillas de luz, semillas de espiritualidad con los números que tengo. Y lo siento también una persona que viene a ayudar a impulsar, es el uno, viene a impulsar, a elevar la energía, a elevar la conciencia también, a impulsar a otros a ser su mejor versión. Entonces me veo así como una sembradora de semillas de luz, así siento que es la misión. No, y lo estás construyendo, créeme. Amén, amén, amén. No, Dios está manita. haciéndolo todo. Aquí somos herramientas totales. Exacto. Pues que, pues como dice Jime, algo que quisieras agregar a a este llamado, a una conciencia, a una historia inspiradora, a los que van a leer, que no te hayamos preguntado. O sea, creo que eso, como creo que lo dijimos ya. Si me dijeran como qué sería lo más importante que podríamos llevarnos tal vez de esa plática, creo que sería el conectar diario con la divinidad dentro de nosotros. Y la mejor manera científicamente de hacerlo es conectar aquí. Eso, porque puedes hacer todo lo que más quieras, lo que más, pero si estás aquí 2 veces al día, en la mañana, en la tarde, todos los días, todos los días, todos los días, vas a experimentarlo. Y eso es lo muy importante, es experimentar a Dios dentro de nosotros, no solamente que nos cuenten en la iglesia o en algún lugar, no, no es algo externo, es una experiencia interna. Y eso, esa es mi invitación. Haces cantos en hebreos divinos, divinos. Ay, hermana, ¿quieres que lo hagamos ahora? Sí, estaría muy padre para Sí. cerrar. Ok, Sí, súper, hermana, hagámoslo, sí, hagámoslo. sí. Y luego nos dices también tu autor favorito y tu platillo favorito. Ah, wow. Bueno, mi autor favorito te lo digo de una vez. Mi autor favorito es mi abuelo Pedro Amado. Él es mi autor favorito, que él hacía canciones y música en el piano, era un súper genio. Y él es mi autor favorito, mi abuelo. Y bueno, y mi abuela también era autora, así que ellos dos podría, a mis ¿Tu abuela abuelos. cómo se llama? Ana Ok. María, Pedro Amado y Ana María. Y mi platillo favorito, Sí. mi platillo favorito, oh my goodness. Amo la fruta y amo el queso, sobre todo los quesos veganos me encantan también y esos juntos me parece fenomenal. Ok, Fruta perfecto. con queso. Acuérdate que esto va a ser es muy personal, es muy. Sí, Entonces, gracias, hermana. pues sí, Jime, ¿quieres que terminemos con un cántico para que escuches la bella voz de Ana? Ay, Claro que sí, muchas gracias. o si quieren, antes podemos, lo del cántico, si quieren, se Sí, los y mando, pero cerramos. lo que me gustaría ver si quieren Mm. unirse, y para o sea, obviamente todo es opcional, ¿no? Sí. Es una herramienta para elevar nuestro nivel energético, como para proteger y no solamente para proteger, para literalmente sirve esta herramienta para eliminar densidad de nuestro campo energético, eliminar oscuridad de nuestro campo energético. Es súper sencilla, si quieren hacerla, Sí, podemos hacerla 3 veces antes sí, de que Sí, cerremos. por favor. sí. Ok, súper. Entonces, la herramienta es puede estar sentada o de pie, como tú quieras. Las manos las pones como como a la altura de los oídos, paralelas entre sí. Y así en esa posición subimos las manos y elevamos los brazos como dos antenas, justo que estén totalmente rectos. Y hacemos el sonido vibratorio Hu, como H-U, el sonido vibratorio Hu, hasta que 3 veces, hasta que se acabe nuestro aliento. Lo hacemos 3 veces y luego les explico si quieren por qué y significa cómo funciona. Ok, entonces inhalamos.
amén, amén, amén. Gracias. Ay, gracias, hermanas. Buenísimo. El Hue, para que lo sepan y se lo lleven como herramienta, es uno de los sonidos vibratorios más altos que hay en el universo manifiesto. Viene del nombre más sagrado de Dios en hebreo, de la primera parte de la primera letra del nombre Yud Hei Vav Hei, que es el nombre más sagrado de Dios. El primer sonido vibratorio de ese nombre es Hue. Entonces, ese es donde viene y es un sonido que disuelve cualquier oscuridad. Es un sonido tan alto que no hay ninguna conciencia ni ente denso que pueda soportar la presencia de Hue. Entonces, si tenemos alguna densidad, estamos pensando de preocupación, Hue, o sea, Hue your own energetic body, ¿sabes? Y eso nos ayuda a elevar, como un SOS ante la oscuridad. Y sí se Wow. siente que te quitan un peso de encima, estoy impresionada. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Buenísimo, buenísimo.